Entonces, les comento otra vez. Ya estamos formando equipos, o más bien ya varios equipos están formados. Entonces, como ya hay equipos que están formados, les pido de favor que me envíen un correo con el nombre de los integrantes de su equipo. En este caso, en ese correo, nada más tiene que enviármelo un representante del, del equipo. Y entonces ya con eso yo puedo hacer y conformar los nuevos equipos de las personas que hacen falta. ¿Ok? Primero pues les di la oportunidad de que ustedes lo eligieran y ya posteriormente, como hay personas que pues están un tanto separados del grupo, pues hay que integrarlas, ¿no? Y la verdad es que todos estos proyectos no se pueden hacer de manera individual, aunque se quisiera, no se puede. Eh, lo vemos desde nuestro punto de vista como profesores y ayudantes, que no podemos atender los 76, pues sí, de 76 proyectos es imposible, pero sí se puede atender proyectos por equipos de una mejor forma, y además pues los proyectos sí requieren muchas manos para poder desarrollarse bien, ¿no? Bueno, entonces estoy al pendiente con respecto a sus correos y pues vamos a empezar a regresar. Bueno, vamos a empezar otra vez a retomar el tema de lo de procesamiento del lenguaje natural. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio las sesiones pasadas. Y ya en función de ese resumen empezamos ya a avanzar. Osvaldo dice, ahorita el equipo de 9 le mandamos el nombre, solo estamos esperando el nombre de unos compañeros. Ok, o sea, me tienen que enviar el nombre de los integrantes, no tanto el nombre del equipo. Si ustedes se quieren poner un nombre no hay ningún problema. Pero en este caso lo que a mí me interesa es que tengan el nombre de los integrantes del equipo. Ok, perfecto. ¿Está bien? Bueno, retomando otra vez lo de la clase, eh, vamos a continuar con este tema de procesamiento del lenguaje natural y estamos en la etapa del preprocesamiento. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen. Según yo, ya estoy compartiendo pantalla. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, no, no, sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, les recuerdo, tuvimos una sesión para motivar lo del procesamiento del lenguaje natural, y la motivación tenía que ver con que nosotros queríamos reducir algunos problemas o algunos objetivos que tiene el procesamiento del lenguaje natural, reducirlo a un problema matemático. Y la manera en cómo lo planteamos es que nosotros queremos hacer un encaje del espacio de las palabras. Ustedes ya vieron en la tarea que el espacio de las palabras es un espacio métrico. Pero nosotros estamos buscando que el espacio de las palabras tenga una métrica tal que sea acorde a la estructura gramatical que hay entre cada una de las palabras.
y que de alguna manera esa métrica nos trate de dar información de qué tan parecidos son las diferentes palabras, ¿no? En función de pues, su significado con el que nosotros tenemos de manera natural. Entonces, esto significa que estamos haciendo un proceso de cuantificar qué tan parecido es una palabra con respecto a otra de acuerdo a ese significado. Entonces, esto es una técnica muy importante y esa técnica, eh, hay varias técnicas, pero la técnica que nos estamos introduciendo es la de construir una, un, una bolsa de palabras. ¿Ok? Entonces hay varios conceptos que son importantes. Uno es el vocabulario y otro es la bolsa de palabras. La bolsa de palabras tiene una representación vectorial de cada una de las palabras. Y hay muchísimas formas en cómo nosotros podemos hacer una representación vectorial de las palabras. Pero para hacer esa representación vectorial, muchas veces utilizamos algunas técnicas, o más bien paradigmas lingüísticos, para poder llegar a un punto en donde la información con la que vamos a empezar a trabajar ya no simplemente la trabajemos nosotros, sino que tengamos un artefacto que lo pueda procesar, en este caso la computadora. Por lo tanto, refrescando todo esto, aquí tenemos que lo que hicimos fue tomar un PDF de un libro y nosotros empezamos a realizar una limpieza. Le quitamos diferentes símbolos que no íbamos a utilizar. Separamos el texto en párrafos. Los dividimos por páginas. Quitamos contracciones, o más bien arreglamos las contracciones, las desglosamos. Después lo que hicimos fue quitarnos todo lo extra que no sea alfanumérico y construimos el corpus. ¿A qué cosa nos estamos refiriendo como un corpus? Lo que estamos definiendo como corpus es toda una estructura en donde vemos cómo es que se está relacionando cada una de las palabras con respecto a las otras. ¿Ok? Al momento de que nosotros vemos, por ejemplo, esta palabra que es delicate y cómo está relacionándose con otras palabras, esto nos está dando información importante que más adelante vamos a darnos cuenta que justo al ver cuáles son las palabras que están más cercanas a esta, nos va a dar una estadística importante. Y no solamente nos va a dar una estadística relevante, sino que eso se puede utilizar para poder saber cómo vamos a poder utilizar esa palabra y poderla representar desde un punto de vista vectorial. Entonces, ya que tenemos el corpus que le quitamos muchísimas cosas, lo que procedemos a hacer es realizar un proceso de lematización o estemización, y como les comentaba con anterioridad, estas técnicas se van a usar de acuerdo a nuestras necesidades. Si nosotros queremos hacer
simplemente una forma de hacer inferencias a partir del texto, muchas veces es importante utilizar una lematización. Si nosotros queremos hacer una clasificación de texto de tal forma que se pueda aprovechar al máximo la mayor cantidad de documentos en una mínima cantidad de palabras, entonces nosotros aplicamos la estemización, ¿no? La diferencia en estas dos técnicas de estas dos técnicas lingüísticas, si podemos decirlo así, tiene que ver con que la estemización lleva a un núcleo, lleva la palabra a un núcleo que no necesariamente tiene que estar dentro del diccionario, que no necesariamente tiene un significado como tal, la palabra núcleo, nuclear, ¿no? Y entonces podemos decir que la estemización es de alguna manera una forma de llevar la palabra a su núcleo de manera muy agresiva, que en muchos casos puede incluso perder su significado. ¿Ok? Hay técnicas muy bien discutidas, debatidas y defendidas, y que actualmente se utilizan a la hora de hacer el procesamiento del lenguaje natural, como son la estemización tipo Porter y la estemización tipo Lancaster. Estas dos técnicas más adelante las vamos a profundizar un poquito más. Solamente quiero que ustedes tengan más o menos una idea en qué consiste este paradigma. Por otro lado, también podemos llevar las palabras a su lema. Y estos lemas, pues sí, están directamente en los diccionarios. Y por tanto, pues no es tan drástica este procesador, o más bien esta técnica lingüística para llevar a su núcleo morfológico de la palabra. Y entonces, muchas veces es bueno quedarnos con un lematizador, o hay otras tantas veces que no es necesario aplicar estas técnicas, ¿no? Eso lo verán directamente en sus proyectos, pero por el momento sí es importante que ustedes estén conscientes de su existencia. Por otro lado, también tocamos un poquito con respecto a lo que son las stop words. Son esas palabras que son prescindibles, que no nos dan información relevante en el texto, y por tanto pues nos podemos deshacer de ellos. O sea, ya nos pudimos deshacer de puntos y comas, nos pudimos deshacer también de guiones, signos de interrogación, signos de exclamación, entre otros tipos de signos. Nos pudimos hacer a un lado de esto. Sin embargo, aún podemos hacernos, o más bien quitarnos, palabras que realmente no nos aportan de ningún modo, ¿no? Y entonces es por eso que aplicamos esta limpieza, para poder obtener así nuestro vocabulario, ¿no? Este vocabulario nos va a dar pues la pauta para poder generar nuestra bolsa de palabras, que lo veremos más adelante. Entonces, en el punto en donde nos habíamos quedado es que ya habíamos construido nuestro vocabulario, y de hecho teníamos la frecuencia de cada una de las diferentes palabras con las que estábamos trabajando. Esta frecuencia está pues relacionada con la aparición, pero también a su vez, de alguna manera, la frecuencia de las palabras puede convertirse desde un punto de vista estadístico, pues un factor importante de qué tanto
impacta en la información que se está dando cuando nosotros lo vemos dentro del texto. ¿Ok? Entonces, esas frecuencias son importantes y que más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de su relevancia. Por el momento, simplemente estamos conscientes de que hay una frecuencia de ciertas palabras y que, claro, hay frecuencias que de alguna manera, bueno, hay palabras que tienen una gran cantidad, o más bien son muy frecuentes, y esas palabras que son muy, pero muy frecuentes, o sea, demasiado, podríamos decir que se podrían considerar como basura, ¿no? Pero para eso necesitamos justificar el por qué se podría hacer eso, ¿no? Entonces, como les comentaba, nos habíamos quedado en este punto. Teníamos ya un data frame. Este data frame tiene 3 columnas. La primera y la segunda columna son esenciales en el sentido de que los párrafos nos está guardando la información que nosotros vamos a estar tratando. Las páginas son etiquetas que nosotros les estamos poniendo a nuestra información. Pero tercera columna lo que está haciendo es hacer un proceso de tokenizar, es decir, de llevar a un núcleo la información de cada uno de nuestros documentos, entiéndase documentos como párrafos, los párrafos de manera individual lo estamos entendiendo como un documento. Entonces cada uno de estos documentos pues los vamos a llevar a su núcleo, que el núcleo puede ser de diferentes formas. En este caso, cuando me refiero a núcleo, me refiero a la unidad la unidad de información con la que vamos a estar trabajando, ¿vale? Si se tratara de que nosotros tuviéramos que analizar, por ejemplo, fechas, por ejemplo, del calendario, y hacer traducciones entre diferentes formas de escribir una fecha, ahí sí, por ejemplo, sería importante que nosotros tuviéramos como nuestro núcleo de información las letras de cada una de las palabras. Este no es el caso, pero aún así tenemos un núcleo un poquito más grande, ¿no? Y que los paradigmas se podrían reducir a ese caso cuando nosotros ya veamos el procedimiento general, ¿no? Y de cómo, en qué consiste, ¿vale? Entonces, tenemos aquí tokenizados cada uno de nuestros párrafos, y en esta tokenización pues cada uno de los arreglos que hemos generado tienen pues una palabra que es y forma parte de nuestro vocabulario. En este caso nuestro vocabulario es tal que tiene alrededor de 11.968 palabras. En este caso estas palabras son del inglés, ¿ok? Típicamente para un nativo del idioma inglés, ellos llegan si son, digamos, de alguna manera profesionales, cultos, pónganle la etiqueta que ustedes gusten, pero normalmente con 30.000 palabras del inglés ya se puede establecer una conversación plena, ¿no? Plena y rica, en donde se pueden expresar diferentes contextos y conceptos. Entonces, pues no estamos tan alejados de esa situación, y esto podría ser un primer inicio para poder formar nuestra
nuestra bolsa de palabras, ¿ok? A partir de este vocabulario. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para generar nuestra bolsa de palabras? Para poder hacer esto, pues lo que vamos a necesitar es, de alguna manera, hacer un proceso de vectorización, ¿ok? Y para poder lograrlo, muchas veces es utilizar las cosas muchísimo, las más sencillas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla en la que nosotros podemos hacer una vectorización? La más burda. Simplemente lo que hacemos es agarrar cada una de nuestras palabras y hacer un encaje en donde cada una de ellas, de estas palabras, tienen una representación como un vector canónico. Entonces, no sé si me explico con respecto a eso. Esto último. De en qué va a consistir la manera más sencilla en cómo vamos a vectorizar. O sea, aquí nosotros tenemos nuestro diccionario que tiene 11.978 palabras. Entonces, este diccionario, por ejemplo, tiene la palabra dun. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese diccionario, esa palabra dun va a estar representado por un vector canónico. Ajá. Entonces, un vector canónico por cada una de las palabras. ¿Sí, Uriel? O sea, por ejemplo, redondeando esos 11.900 a 12.000, la primera palabra sería el uno y al lado los ceros faltantes, y luego la segunda sería cero, uno y los ceros faltantes hasta 12.000. Ajá, exactamente. Ok. Exactamente. Así como lo estás explicando. Esa es la manera más burda en la que podemos generar un espacio vectorial, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si ustedes, por ejemplo, esa es pregunta. Si a ustedes les digo en este momento que me pudieran hacer ese proceso, ¿lo lograrían? O sea, ¿lo podrían programar? O O sea, sea, la primera palabra tendrá que ser como en la primera posición y luego ceros. ajá. Luego la segunda palabra en la segunda posición y luego ceros, ¿no? Eso es lo que queríamos conseguir. Sí, ujú, sí lo podrían, ¿no? Sí sabrían más o Me menos. imagino cómo, pero honestamente no Suena sabría un cómo for. yo, al O sea, menos. suena posible, ¿no? O sea, ya saben integrar, hacer una función que integra, ¿no? O sea, supongo que esto sí lo podrían hacer. No tendré ningún problema, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿no? O sea, la verdad es que es la manera más sencilla. Y pues sí, o sea, yo aquí de antemano tengo este el la función. Y bueno, ahí hay un 7523. Se lo ignoran un poquito. Entonces, aquí, si se dan cuenta, bueno, aquí dice 7523. Pero nosotros no estamos trabajando con ese tamaño. Estamos trabajando con un tamaño de 11.978. Entonces, aquí lo que está haciendo es cada uno de estas, aquí lo que está haciendo es agarrar un vector que tiene 0 entradas
que diga, bueno, nada más es un arreglo que tiene en su primera entrada 0. Entonces, al momento de multiplicarlo por esta cantidad, nos va a generar el vector gigantote de 11.978. Y esto me va a generar esta lista. Esta lista en realidad es un arreglo, ¿no? Técnicamente hablando, va a ser el arreglo. Y entonces, este arreglo, eh, aquí lo que tiene es una lista de elementos. A ver. Lista de elementos. Ya. A ver, permítame tantito. Tengo algo en el. Aquí está, 11.978. Bueno. Lo vamos a hacer de la manera más burda en cómo se puede hacer. Ya después nosotros definiremos nuestros atajos. Pero la manera en cómo lo vamos a hacer es simplemente vectorizar utilizando las cosas más sencillas que nos está ofreciendo Python, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, lo que nosotros tenemos en lista de elementos, tenemos este diccionario que viene con todas las frecuencias y aquí lo que está haciendo es que le entra las keys, ¿no? Y entonces, ahí está, generamos esa lista de elementos. Y entonces, aquí está vectorizando por palabra. ¿Qué es lo que hace en esta vectorización? Aquí nosotros le metemos una sola palabra. Se genera este vector de 11.978, que tal cual es un numpy array. Y entonces, en la entrada que le correspondería sería de acuerdo a esta lista, ¿no? O sea, por ejemplo, esta lista de elementos, en la entrada 0 le toca el DOM, ¿no? Que sería pues, nuestra primera entrada. La segunda entrada sería beginning y así sucesivamente. Entonces aquí nada más tengo que cambiar en Dictionary Frequency Words. Y entonces lo que está haciendo es que para una sola palabra le está generando un vector, ¿ok? Pero no le estoy generando cualquier vector, le estoy generando el vector, su respectivo vector canónico, pero el vector canónico que le estoy dando no lo estoy dando normalizado, sino que le estoy dando un valor correspondiente a su tamaño, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es generar mi función y entonces, por ejemplo, aquí tengo mi vectorizador by word y entonces aquí le pongo done. Y me va a generar esto. Es el 52, simplemente lo que está representando es la frecuencia de aparición sobre todo mi documento. ¿Vale? Se refiere que la palabra que está en la primera posición aparece 52 veces, ¿no? ¿Es lo que estamos diciendo? Sí, en todo el texto, ¿no? Todo el texto que ya lo limpiamos, le quitamos un montonal de cosas y aparece 52 veces. Por ejemplo, beginning es mi segunda palabra. Que dense cuenta que pues no le estoy dando importancia en la posición, ¿no? Entonces beginning aparece 25 veces en todo el texto y tiene la posición 2 de este vector, bueno, de este espacio. Entonces el espacio vectorial con el que ya estoy trabajando haciendo esto, pues realmente es un espacio vectorial monstruoso, ¿no? O sea, gigantesco. O sea, el tamaño es del orden de 12.000, ¿no?
la dimensión de mi espacio es de 12.000. ¿Ok? Entonces, aquí, esta función que se llama vector total, lo que hace, bueno, aquí es 11.978. Lo tengo que copiar, aquí lo tengo que pegar. Y entonces aquí lo que está haciendo es que aquí lo que le estaría introduciendo sería mi vector, bueno, más bien mi token, o más bien mi párrafo ya tokenizado, como el que lo habíamos visto acá arriba. Tengo mi párrafo, pero ya lo está tokenizado, y una vez que ya tengo mi párrafo tokenizado, lo voy a dar aquí de comer a esta función, y lo que va a generar es simplemente una vectorización súper sencilla, ¿no? Ok, entonces aquí lo que está haciendo es sumar entrada, o sea, cada uno de los vectores, ¿no? Entonces en este caso, teniendo en cuenta todo esto, pues resulta que cada uno de mis documentos son una combinación lineal de mis palabras base, ¿no? O sea, yo primero generé una base, y esa base la construí con mi vocabulario, y entonces cada uno de los documentos resulta que va a ser una combinación lineal de justamente esta representación que estoy dando. ¿Ok? Cuando a estos vectores base solo está lleno de ceros y en vez de 25 aparece un 1, significa que, bueno, le dicen que es un, ¿cómo se llama? Un one hot vector, ¿no? One hot vector, o le llama one hot encoder, ¿no? O sea, es una codificación burda, rápida de nuestras palabras, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos saber cuántas veces aparece este documento en nuestras... más bien, cuántas veces aparece esta palabra con respecto a nuestro documento. Siempre va a ser un múltiplo de esta cantidad, ¿no? Siempre va a tener una cantidad base, ¿no? Entonces, las frecuencias de aparición de cada una de las palabras va a estar relacionada con el valor que tiene ahí adentro, ¿ok? Siguiendo esta misma filosofía de que justo cada uno de nuestros documentos es una combinación lineal. Entonces, esta técnica pues es la más sencilla y puede ser útil en algunos aspectos, pero aquí con nosotros tiene sobre todo una función meramente didáctica de en qué consiste este proceso de vectorización, ¿vale? Entonces, aquí, a partir de este momento, lo que yo quiero hacer es que nosotros tengamos una discusión con las ventajas y desventajas de hacer esta vectorización, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo al momento de ponerle aquí el nombre de la columna es tomar una serie. O sea, estoy generando la serie. Y entonces ya que tengo la serie, lo que voy a hacer es aplicar una función lambda. En este caso, lo que estoy haciendo es un poquito redundante, pero sí puede ser útil, más que nada porque quiero evitar varias cosas.
pero lo que estoy haciendo es que cada elemento de los párrafos tokenizados, lo que estoy haciendo es vectorizarlos. ¿Ok? Entonces, o sea, esto lo que va a hacer es generar una vectorización, pero yo lo que voy a hacer es nombrar una nueva columna. Y entonces le voy a poner un vectorizador, ¿no? Una columna de párrafos vectorizados, ¿no? Entonces cuando le doy Shift Enter, pues ahí va a tomar un cierto proceso. Va a tardar un ratito, y más que nada porque estoy un poquito ocupado de la RAM, entonces es por eso que va a tardar un ratito. Esta técnica que estoy utilizando pues está hecha a mano, no está, ¿cómo decirlo? Pues optimizada, simplemente es para representar algunos aspectos conceptuales, pero aquí lo importante es que, díganme, ¿creen que sea buena idea trabajar con este tipo de espacios vectoriales con una dimensión tan alta? Pues se puede a lo mejor complicar. O sea, sí, definitivamente una de las cosas complicadas es el proceso de vectorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ver sí, pues me como un poquito la RAM. ¿Qué otra cosa podríamos decir? O sea, hay muchas preguntas que uno se puede plantear. La primera pregunta es, computacionalmente, ¿qué creen que sea mejor? ¿Trabajar con un espacio de 12.000 o un espacio de dimensión 700, por ejemplo? El de 700. Ok, el de 700. ¿Por qué? Pues hace que sea más ágil en cuanto a operaciones para el ordenador, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que sucede es que las listas, las listas lo que hacen es resguardar información, ¿no? O tienen asignada una posición de la memoria y entonces esa información pues se tiene que resguardar en alguna parte. Entonces cuando procesas con una gran cantidad de información pues de alguna manera se vuelve complicado, ¿ok? Por otra parte, viene otra pregunta. ¿Creen, a simple vista, creen que se pueda reducir el, el tamaño del espacio vectorial con el que se está trabajando? Pues no sé si sea buena opción, ¿no? Pero ya que tenemos las frecuencias, podría ser buena idea poner un parámetro para eliminar las que menos se ocupen, ¿no? Las que son irrelevantes. Sí, de hecho, esa es una buena técnica. Justo, por ejemplo, aquellas palabras que, por ejemplo, aparecen una sola vez o sí, aparecen una, dos o tres veces, podemos quitar esas palabras, ¿no? Esa es una muy buena técnica de limpieza. Otra técnica que, si tenemos tiempo, lo podemos aplicar es quitar algo que se llama enegramas. ¿Alguna vez han escuchado los enegramas? Yo no. Bueno, los eneagramas son pues palabras, por ejemplo, que aparecen muy frecuente, pero que eh, pues debido a la frecuencia en la que aparecen,
pues uno los puede, o sea, se puede deshacer de ellos. O, bueno, va a depender, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, un ejemplo de un enegrama sería, no sé, eh, life is good, ¿no? Ese es un trigrama, ¿no? Eh, life is good. Que dentro del internet aparece muchísimas veces y que en ciertos casos es irrelevante, ¿no? Es irrelevante y entonces este trigrama pues lo podemos quitar. Pero para eso nosotros tenemos que hacer un análisis de frecuencias, ¿ok? Y entonces, para poder quitar ciertas palabras, a lo mejor por ejemplo, no sé, palabras de manera individual, como que la información de good, pues como que sí podría ser relevante en nuestro texto, pero por ejemplo, cuando aparece muchas veces este trigrama, pues no nos está dando información, más bien nos está metiendo un comercial gigantesco, ¿no? Ese es cuando hablamos de un trigrama que pueda ser irrelevante. Por otro lado, hay trigramas que pueden ser relevantes. O o bigramas que pueden ser relevantes. Por ejemplo, ondas gravitacionales. Si nosotros hacemos un análisis de frecuencia de los textos científicos y buscamos bigramas que estén relacionados con las ondas gravitacionales, a ver, ¿cómo es el bigrama? Se llama gravitational wave, ¿no? Si nosotros buscamos en textos científicos gravitational wave y nosotros hacemos el análisis de frecuencia en función con respecto al tiempo, nos vamos a dar cuenta de qué tan relevante se ha vuelto ese bigrama, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese bigrama nos está dando información del impacto, ¿no? De ese tipo de temas. Y entonces, en ese caso, pues no es un comercial, sino más bien nos está diciendo de que se está haciendo investigación acerca de eso. Entonces, los enegramas son algunas cosas, o sea, son elementos dentro del texto que nos van a arrojar información. Y entonces, algunas veces sí las tenemos que limpiar y algunas veces las tenemos que resaltar. ¿Ok? Y todo eso conlleva con el análisis de las frecuencias, ¿no? Hicieron dos comentarios en el chat. Dime. Uno dice, a lo mejor si las palabras se relacionan para que no tengan tantos vectores canónicos. Y el segundo dice, se podría usar para detectar spam, para quitar dependería del objetivo, ¿no? Sí, dependería del objetivo para quitar el spam. Y sí, por ejemplo, si las palabras están relacionadas, por ejemplo, quitar palabras que sean sinónimos. Aunque cabe decir que a pesar de que ciertas palabras son sinónimos, una palabra fue hecha para, para cumplir cierta función, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, dos palabras son muy similares, su significado, de hecho, usualmente se puede usar en el mismo contexto, pero cada una de esas palabras fue creado para una función en específico. Entonces, si se tratara simplemente de hacer una categorización de los documentos, esa podría ser una alternativa, ¿no?
quitar pues los sinónimos. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis este lingüístico, por ejemplo, por ejemplo, clasificar el estilo de escritura de un autor, pues sí es importante tener en cuenta ese tipo de cosas como cómo es que varía los sinónimos, ¿no? Cómo es que utiliza las diferentes palabras y cómo es que relaciona las palabras con respecto a otros. Entonces, como les vengo diciendo, no se trata de sobresimplificar y decir, no, pues depende, ¿no? Porque pues así nos podemos pasar la vida y decir, sí, pues depende de esto, ¿no? Así, o sea, cada pregunta que ustedes tengan, vamos a reducirlo en un depende, cosa que no es así. Realmente, yo les puedo decir cuándo hay casos en donde nosotros podemos aplicarlo y cuándo hay casos que no lo podemos aplicar. Sin embargo, hasta este momento, pues hemos visto las herramientas que podemos usar y el criterio que nosotros vamos a determinar para que una técnica sea relevante para nosotros, normalmente va a estar referido al modelo. A el modelo que nosotros estemos construyendo para resolver nuestro problema es que se pueda maximizar el accuracy. Ese es un criterio muy importante para saber cuándo vamos a aplicar una técnica de lemmatización o de estemización o de quitar storewords o de limpieza de símbolos extraños, ¿ok? O cuando tengamos que hacer un análisis de enegramas, ¿ok? Entonces, todo eso, un criterio para saber y determinar cuál de esas técnicas nos va a convenir, pues va a ser justamente el poder de predicción que va a generar nuestro modelo, que vamos a llegar eso en su debido momento. Entonces, al tema que yo quiero que nosotros lleguemos es justo el análisis de las frecuencias, que va a ser importante. Pero antes de llegar a ese punto de análisis de las frecuencias, simplemente, otra vez regresando a esto, nosotros tenemos un espacio vectorial que tiene dimensión 11.978, ¿no? Nuestro espacio vectorial tiene esta dimensión. Y nosotros tenemos todos estos documentos que, si nosotros vemos, pues resulta que nuestros documentos ya se encuentran vectorizados y pregunta, ¿cuántos documentos tengo? O sea, ¿cuántos párrafos tengo? Así nada más viendo esto. ¿Algún valiente? Pusieron en el chat 7607. A ver, ¿quién es? Axel, sí, en efecto. Entonces, si nosotros simplemente queremos trabajar con estos documentos, entonces estos documentos, pues existe la posibilidad de que sean linealmente independientes, ¿no? Y entonces, haciendo esa suposición de que estos documentos, que son vectores, son linealmente independientes, entonces, ¿hasta qué dimensión nosotros podemos reducir nuestro espacio vectorial, el espacio de las palabras? Exacto, de 7607. Entonces esto nos está diciendo que en primera, esta forma de vectorizar no es del todo eficiente. Si es una técnica que en muchos casos puede ser relevante,
pero no es del todo eficiente. ¿Ok? Nosotros así, simplemente observando nuestros documentos con el espacio vectorial, pues simplemente pues podemos reducirlos a esta dimensión, nuestro espacio vectorial, ¿no? Y generar, a lo mejor, hacer que estos vectores se conviertan en canónicos como mis elementos base. Claro, hay que checar que realmente sean linealmente independientes, pero pues nosotros podemos ya utilizar algunas técnicas para determinar el rango, ¿no? Aquí lo importante es que al momento de que nosotros introducimos esta vectorización, este encaje, la métrica que nosotros vamos a utilizar va a ser la métrica inducida por el espacio vectorial euclidiano, en este caso por el inducido por el producto punto. Típicamente hablando, se suele utilizar algo que se conoce como el coseno de similitud. ¿Qué es el coseno de similitud? Básicamente el coseno que aparece cuando nosotros calculamos nuestro producto punto. Ese es usualmente la métrica que se utiliza en cualquier encaje, y de esa manera siempre, cada vez que nosotros generamos uno de estos encajes, ya sea por esta técnica o con las diferentes técnicas que iremos viendo más adelante, esa va a ser la métrica que se induce sobre el espacio de las palabras. ¿Ok? Entonces, aquí ya sabemos una técnica súper sencilla de cómo es que podemos vectorizar. Lo siguiente que vamos a hacer es ver otras técnicas de vectorización más fuertes, con una mayor justificación, y para ello va a ser necesario ver una ley muy importante dentro de la estadística de las palabras, que es la ley de Zipf. ¿Ok? Entonces eso es lo que veremos en la siguiente sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? Se ve que se va a poner bueno. Ahora sí estamos empezando con lo fuertecito. Sí. Entonces apenas estamos terminando el preprocesamiento. Bueno, realmente todavía tenemos que ver algunas cosas, lo vamos a retomar. Lo siguiente que vamos a ver en esta semana, sí, ya vemos 2 técnicas de vectorización. Si ustedes checan el temario, vamos a ver 2 más, que es Convectorizer, TF y DF. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de mañana, a partir de la sesión de mañana. Vamos a retomar otra vez la lematización y estemización, ¿vale? Y ya que lleguemos a ese punto, lo que vamos a tratar de reducir ahora sí, de que, oye, bueno, ya hice mis técnicas de vectorización, ¿cómo creo un chatbot? Ya apliqué mi técnica de vectorización, ¿cómo creo un traductor? ¿Cómo creo un clasificador de texto? ¿Cómo creo un resumidor de texto? Entonces, espero que la siguiente semana lleguemos a terminar completamente toda la parte de preprocesamiento y también toda la parte de técnicas de vectorización. Aún así va a haber un pequeño repaso con respecto a eso, para que yo estimo para que más o menos como por el 3 de octubre ya veamos por fin algoritmos de machine learning y veamos redes neuronales, ¿vale? Bueno, entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Ok. Les recuerdo, de este domingo a sábado les voy a dejar su tarea examen. Ya está lista.
Bueno, falta un ejercicio, pero ya está lista. ¿Vale? Entonces, estudien, hagan su tarea y pues los veo mañana, ¿ok? Que tengan muy bonita noche. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Vale, hasta luego.